Para crear diferentes vistas en mi base de datos de consultorio médico, lo primero que tengo que hacer es verificar cuántas tablas tengo dentro de esta base de datos. Tengo 6 tablas que son consulta, persona, médico, receta y medicamentos, y tengo además una tabla relacional entre medicamentos y receta, que es la tabla de lleva. Aquí lo que tengo que hacer es crear una vista que no contenga la llave primaria de cada tabla, pero que sí contenga todos sus demás campos. En este caso, para crear la vista me voy a ir a nueva consulta o new query y voy a ejecutar la línea de comandos create view. Voy a poner el nombre de mi vista, que sería view consulta, que va a ser la vista que va a estar hecha sobre mi tabla consulta. Y le voy a dar un alias para identificar que esta es una vista sobre mi consulta. Con un select voy a seleccionar los campos que quiero que tenga mi vista. Y como mencioné, no quiero que contenga la llave primaria. Entonces solamente voy a seleccionar lo que es el diagnóstico. Y la fecha de consulta. De mi tabla consultorio médico. Perdón, de mi tabla consulta. Voy a realizar este mismo procedimiento con todas mis demás tablas, pero aquí me marca error porque no estoy especificando en qué base de datos se va a crear esta vista. En este caso voy a ejecutar el comando use para especificar que la base de datos que voy a estar utilizando va a ser la de consultorio médico. Pero voy a separar estos dos bloques de código con el comando go. Y con esto ya estaré creando mi primera vista. Como mencioné anteriormente, voy a realizar el mismo procedimiento para cada una de mis tablas. Posteriormente, una vez que ya he creado mis 5 vistas, anteriormente había mencionado que eran 6 tablas, pero una tabla relacional entre receta y medicamentos, y las vistas relacionales las voy a realizar posteriormente. En este caso, pues solamente voy a hablar de las vistas que se van a ejecutar sobre cada una de las entidades de mi base de datos. Tengo la vista de consulta, una para persona, para médico, receta y medicamentos. Y una vez que ya las tengo, lo único que queda hacer es seleccionar la tabla para que éstas se ejecuten. Voy a seleccionar mi tabla de consulta, mi tabla de medicamentos, perdón, mi tabla de persona,
mi tabla de médico. Receta. Y medicamentos. Y aquí me parece un error. Quiero pensar que, bueno, aquí porque tengo el signo de más en lugar de asterisco. Y bueno, el error me lo marca porque tengo que separar estos dos bloques de código. Y con esto ya no me marca ningún error. Lo único que va a quedar es ejecutar el código para que se me crean las 5 vistas. Y aquí ya las tengo. Como podemos ver, ya se ejecutaron y se crearon las vistas de consulta, persona, médico, receta y medicamentos. Y esto es todo. Con esto ya se crearon las vistas sin mostrar la llave primaria de cada una de las tablas. Para crear vistas relacionales en mi base de datos, lo primero que tengo que saber es cuántas relaciones tengo en mi base de datos de consultorio médico. Tengo 6 tablas, pero únicamente tengo 4 relaciones. Tengo una tabla de consulta y su relación con paciente. La consulta también está relacionada con médico y con receta. Y existe otra relación entre receta y medicamentos. En este caso son 4 relaciones. Por lo tanto, quiere decir que tengo que crear 4 vistas. Para ello, primeramente tengo que irme a nueva consulta y voy a crear la vista por medio del comando create view. Voy a poner el nombre de mi vista, que sería consulta persona. Y voy a poner un alias para la misma vista. Voy a seleccionar los campos que quiero que aparezca en mi vista, que van a ser los campos que aparecen en la tabla persona y los campos que aparecen en la tabla consulta sin las llaves primarias o foráneas de estas. Entonces voy a poner seleccionar nombre de la persona, es decir, porque en mi tabla de persona o de paciente tengo la columna de nombre de persona, tengo apellidos, edad, domicilio y teléfono. Y para tabla de consulta tengo diagnóstico y fecha de consulta.
de mis tablas persona, una vez que ya he creado las 4 vistas relacionales de mi base de datos de consultorio, creé una vista para cada relación que existe. Por ejemplo, en la tabla, en la relación de receta medicamentos, lo que hice fue emplear la tabla de lleva, crear esta vista sobre la tabla lleva. Y para que esta vista contenga todos los campos de la tabla receta de medicamentos, lo único que hice fue utilizar un inner join. Posteriormente, voy a ejecutar mis 4 vistas haciendo uso de un select from por cada vista. Las voy a ejecutar, me aseguro de que no tenga errores, no tengo ningún error y procedo a ejecutarlas. Y con esto ya se estarán creando mis 4 vistas relacionales de cada tabla. Tengo la vista relacional de consulta con paciente, de consulta con médico, de consulta con receta y la vista relacional de receta con medicamentos. Y con esto ya se estarán creando mis 4 vistas relacionales.